Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del tema de interacciones. Nuestro aprendizaje esperado para el día de hoy es describir, explicar y experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad. Identifica los cuidados que requiere su uso. ¿Cómo estás? Y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los temas de electricidad y también vamos a definir algunos conceptos e ideas principales que debemos de tomar en cuenta para la clase del día de hoy. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? La materia está hecha de partículas muy pequeñas llamadas átomos. Estos átomos están formados básicamente por tres tipos de partículas llamadas protones, neutrones y electrones. Recordamos que las partículas tienen cargas eléctricas. Un electrón es la partícula con carga eléctrica negativa, el protón es la partícula positiva y el neutrón es la partícula que no tiene carga. Recordemos que en el modelo atómico el neutrón y el protón se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que la partícula negativa, que es el electrón, se encuentra girando alrededor del núcleo en lugares llamados órbitas o niveles de energía. Los protones tienen una carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga. Es justo este movimiento de electrones lo que se conoce como corriente eléctrica. Al movimiento de los electrones se le conoce como corriente eléctrica. Cuando se aplica energía a los electrones, estos se pueden mover de un átomo a otro. Aquí tenemos una imagen que representa el movimiento de un electrón en un átomo y cuando se le aplica cierta energía, este electrón se libera y puede unirse a otro átomo, lo que causa ese movimiento, la energía y la corriente eléctrica que podemos observar. Los electrones que abandonan el átomo provocan que dicho átomo haya más cargas positivas que negativas. Por tal motivo se dice que este átomo tiene carga positiva y será capaz de recibir a otros electrones. Los electrones que salen del átomo pueden viajar a otros átomos que pueden recibirlos. Así, el intercambio de electrones produce una corriente eléctrica. Magnitudes fundamentales. Habitualmente, el número de protones es igual al de electrones, y por ello el átomo se comporta como si no tuviera cargas eléctricas, como si fuera neutro. Recordemos que aquí las esferas con signo positivo es la carga eléctrica positiva y las esferas de color azul con un signo negativo son las cargas eléctricas negativas. Cuando las cargas son distintas se atraen y cuando las cargas son idénticas o iguales se repelen. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos cargas positivas que al momento de tratar de unirlas hay una fuerza de repulsión que las separa. También cuando tratamos de unir dos cargas eléctricas negativas hay una fuerza que se llama repulsión que lo que hace es dispersar la energía y por eso no podemos unirlas. Vamos a mencionarlo una vez más para que nos pueda quedar un poquito más claro. Cargas eléctricas iguales se repelen. Cargas eléctricas diferentes se atraen. Y las cargas eléctricas iguales se repelen. Es la misma situación con las cargas eléctricas que con los imanes. Cuando queremos acercar dos imanes, pues tenemos ahí los efectos de repulsión y de atracción. Aquí tenemos una imagen de un cuerpo neutro o de un átomo eléctricamente neutro. Y cuando el cuerpo o el átomo gana electrones, bueno, se dice que está cargado negativamente cuando adquiere un electrón más del que ya tenía. Por eso se dice que tiene una carga eléctrica negativa porque adquirió un electrón de los que ya tenía. Cuando en un átomo un electrón es liberado fuera de él, la carga eléctrica de ese átomo o de ese cuerpo se queda con una carga eléctrica positiva porque perdió uno de los electrones negativos en su interior y eso hace que esa liberación de ese electrón se quede con una mayor cantidad de protones, que son los positivos, que de electrones.
Aquí tenemos una imagen que nos muestra el campo eléctrico entre dos cargas iguales. Del lado derecho tenemos dos cargas eléctricas positivas y las líneas representan lo que es el campo eléctrico. Cuando queremos acercar esas dos cargas eléctricas, pues no podemos unirlas porque hay una fuerza de repulsión que impide la unión entre esas dos cargas. Mientras que del lado izquierdo de la imagen tenemos una partícula con carga negativa y otra partícula con carga positiva. Cuando nosotros intentamos acercar esas dos cargas, automáticamente tenemos una fuerza de atracción que mantiene unida a estas dos partículas. Ahora vamos a hablar sobre la corriente eléctrica y la vamos a definir a continuación. La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas en movimiento. Se origina por el movimiento de los electrones a través de un conductor. Entonces, cuando el electrón viaja por diferentes materiales llamados conductores, ese movimiento de las partículas negativas que se llaman electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica. Ahora hablaremos de los conductores y de las características de algunos de ellos. Son los materiales por los que circula fácilmente la corriente eléctrica. Los metales como el oro, aluminio y cobre se utilizan para hacer cables y alambres porque son muy buenos conductores. Los conductores tienen una resistencia eléctrica baja y son materiales cuyos átomos pueden tener un gran número de intercambios de electrones. Son buenos para la conducción de la electricidad. Esos son los materiales conductores y lo más importante de ellos que hay que recordar es que son los materiales por los que se permite fácilmente el paso de la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver los materiales aislantes y sus características. Son materiales por los que no circula fácilmente la corriente eléctrica. El plástico, maderas y hules son ejemplos de aislantes. Los aislantes presentan una alta resistencia eléctrica y son materiales cuyos electrones están fuertemente atraídos por el núcleo de sus átomos y no facilitan el paso de la corriente eléctrica. En comparación, los aislantes no permiten el paso de la corriente eléctrica. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar el plástico o el hule que viene alrededor de los cables de cobre para aislar la electricidad y de esa manera poder manipularlos en diferentes situaciones. Se habló de un concepto que se llama resistencia eléctrica al mencionar las características de los conductores y de los aislantes. Vamos a definir este concepto para que sepas exactamente de lo que estamos hablando. La resistencia eléctrica es la oposición que representa todos los materiales al paso de la corriente eléctrica. También puede considerarse como propiedad de ciertos materiales que hace que se opongan al intercambio de electrones entre los átomos que los constituyen, es decir, al paso de la corriente eléctrica. En palabras más sencillas, la resistencia eléctrica es esa oposición o resistencia, valga la redundancia, que tiene un material para que permita el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Algunos cuidados que tenemos que tener con el uso de la electricidad en casa, bueno, uno de ellos es evitar tocar un cable dañado que pueda conducir la corriente eléctrica. Probablemente en tu casa puedas tener algunos cables de corriente y que por el paso del tiempo o por el uso se hayan doblado el material aislante, en este caso el hule, y eso haya permitido que esté expuesto el material conductor, que puede ser el cobre. Tocar ese tipo de cables nos puede ocasionar una descarga y por eso es importante aislar la carga eléctrica utilizando una cinta de aislar para que no produzca ninguna descarga eléctrica. Otra de las recomendaciones es evitar sobrecargar los cables eléctricos y otros conectores con múltiples enchufes. Probablemente en alguna ocasión tú hayas utilizado uno de estos enchufes o alguna extensión, como llamamos, de varios, y has colocado todos los aparatos disponibles de la casa para tener uso de electricidad en cada uno de ellos. Eso no es realmente recomendable porque se puede sobrecargar la conexión de electricidad y puede provocar un cortocircuito en tu casa o en tus aparatos electrodomésticos. También otra recomendación es no usar aparatos eléctricos mientras estés en el baño o en la ducha. Evita el contacto con el agua. Si un aparato eléctrico enchufado se moja, evita tocarlo
desconéctalo de la corriente eléctrica y de esa manera vas a poder prevenir un accidente en casa. Y por último, usar enchufes de 3 clavijas siempre que sea posible. La tercera clavija conecta a tierra la corriente y eso evita descargas. Ahí tenemos algunas recomendaciones y cuidados que debemos de tomar en cuenta con el uso de la electricidad en casa para prevenir accidentes y de esa manera darle una larga vida a los aparatos electrónicos que tengamos en casa. Hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Espero que este video te haya gustado para resolver alguna de las actividades que estaré compartiendo con ustedes. Y también déjame tus comentarios para saber si este video te sirvió para resolver todas tus dudas. Ya sabes que puedes darle like al video para saber si te gustó y escribir tus comentarios. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que comparta con todos ustedes. Hasta la próxima.